Martín, un abrazo grande. ¿Cómo estás? Hola Gabriel, buenas tardes para todos. ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Acá aprovecho estos días para hacer un poco de deporte y leer ahora que cayó el sol. Bueno, ¿qué haces? ¿Corres? ¿Qué haces? Sí, corro, juego al golf, pero sí, corro, juego al golf y un poco de gimnasia también. Así que, pero hoy me tocó jugar al golf. Está muy bien, está muy bien. Martín, a ver, yo decía, las semanas últimas que pasaron de Argentina no fueran buenas a partir de los bonos, de la desconfianza, del riesgo país, del crecimiento a través del dólar blue, pero del 2018 que venimos así todos los días cayendo y cayendo. ¿Hay algún remedio para que la economía argentina alguna vez crezca? Sí, sin dudas que lo hay. Ahora, en principio, para hacer un zoom en los últimos días, estamos en el medio de una tormenta financiera y veo a las autoridades económicas salir con un paraguas de papel para poder revertirla. ¿Y qué gravedad tiene esta tormenta financiera? Bueno, uno puede decir, los bonos los tienen las grandes empresas, los ciudadanos de a pie no tenemos bonos y por lo tanto ¿en qué nos afecta? Bueno, lo que pasa es que la dinámica de una empresa, de una pyme y demás, después de pagar sueldo a principios de mes, coloca sus excedentes de pesos en fondos comunes de inversión. Estos fondos comunes de inversión invierten en bonos. La caída vertical que han tenido en precio los bonos significa que las empresas tienen menos pesos para pagar impuestos, tienen menos pesos para pagar, para ampliar la capacidad productiva, con lo cual es muy serio y lo primero que hay que hacer es parar esta tormenta financiera. ¿Cómo se para este cimbronazo que estamos teniendo? Bueno, por mi experiencia, Gabriel, se necesita, cuando vos tenés una reacción de este tipo, de una caída vertical de los precios, la gente o los fondos de inversión que quieren, en este caso, todos vender y no hay compradores, bueno, el equipo económico, los distintos organismos públicos encabezados por el Banco Central tienen que salir a ponerle el pecho. Yo diría que hay una receta que en particular he practicado y después la he publicado también en distintas presentaciones públicas acá en el exterior, una receta que tiene 3 componentes. La primera es, cuando hay una corrida de esta naturaleza, se necesita sobrereaccionar, es decir, pasar por encima de lo que está esperando, en este caso el mercado, o en este caso quienes están vendiendo bonos. Sobre reaccionar significa, Gabriel, que hay que estar sentado a las 10 de la mañana en la mesa de operaciones del Banco Central o de las entidades públicas para estar comprando, y para estar comprando mucho más de lo que se espera, de las expectativas que hay en estos fondos de inversión, de manera tal de ponerle un dique de contención y al contrario, hacerlo subir. Te voy a dar un ejemplo de lo que ocurrió ayer, que es muy emblemático. Recién el Banco Central salió a comprar bonos a la 1:30 de la tarde. El mercado financiero abre a las 10. A las 10 de la mañana. Ya había caído a la 1:30 un 4% el valor de los títulos. Entonces, digamos, esto es muy importante, sobre reaccionar, trabajar con rapidez, los mercados se mueven en cuestión de segundos, y por lo tanto hay que estar ahí en el momento preciso, con el tiempo preciso, es decir, segunda lección, actuar con rapidez y hacerlo con instrumentos fáciles. Tercera lección, hacerlo con instrumentos fáciles. Es decir, en una crisis de esta naturaleza es sobre reaccionar, trabajar rápido y hacerlo con instrumentos fáciles para que se dé cuenta del otro lado, quien está vendiendo, que hay mano firme. Hoy el problema que tenés es que los bonos no tienen un precio, nadie quiere comprar, y bueno, ahí es cuando el equipo económico necesita ponerle el pecho, y necesita ponerle el pecho con el tiempo justo y en el momento justo, ¿no? Cuando se les ocurre y demás. Es como cuando uno tiene un paciente, Gabriel, y está en la mesa de operaciones, hay que agarrar el bisturí electrónico y hacer el corte que corresponde. Entonces, me preguntabas un tema mucho más de fondo, yo te traje un poco a la coyuntura. Porque y venía escuchándolos también que hablaban en términos de corrida y demás. Bueno, hay una tormenta financiera, se puede solucionar
esto hay que pararlo, porque si no puede ser peor para la economía argentina. Ahora, esta respuesta me abre dos ventanas, Martín. Primero, cuando vos me hablas del mercado, abre a las 10 de la mañana, actuamos a la 1:30 de la tarde, y voy primero por y después sigo con otra ventana, aunque parezca vieja. ¿Por qué pasa esto? ¿Porque no somos previsores o porque hay incapacidad? Y acá, si querés, te me echo la segunda. Para parar esta tormenta financiera, el equipo económico de nuestro país está tomando las medidas necesarias, correctas, para parar esta tormenta financiera. Por lo que me decís, entiendo que no. No está tomando las medidas correctas y además hay una falta de coordinación entre los organismos públicos. Esta tormenta empezó porque un organismo público, un ente descentralizado, necesitaba pesos, Gabriel, y salió a vender bonos, claro, sin ningún tipo de coordinación, ni con el Banco Central, ni con el Ministerio de Economía. Es decir, acá no hay nadie que mande, no hay nadie que ordene, que diga en un momento puede salir el Banco Nación, en otro momento puede salir el Banco Provincia, los bancos públicos, tiene que trabajar ANSES, otro organismo público que tiene mucha participación en compra-venta de títulos de bonos o en compra-venta también de dólares, y la contraparte que hemos visto, Gabriel, es, ya lo estamos viendo en el mercado de dólares, es decir, toda esta descoordinación que está teniendo el equipo económico. ¿Por qué? Porque se necesita alguien que mande, que mande y que se coordine y que sea responsable también, por supuesto, ¿no? Es decir, esto no es darle la capacidad de coordinación y después que tenga que rendir cuentas. El que es responsable de esto tiene que rendir cuentas frente a las autoridades políticas, frente a, por supuesto, a todos los ciudadanos argentinos. Pero acá cada uno hace lo que quiere o cada uno hace lo que le parece y entonces tenemos un gran ruido y por supuesto que esto repercute en el nivel de actividad económica. Es decir, esto no es gratis para la economía, no es gratis para la vida de los argentinos en todos los días. Es decir, ¿cómo se traduce esto a nuestra vida diaria? Bueno, a que al haber este tipo de problemas generas más incertidumbre, generas más problemas para las empresas en términos de financiamiento, y esto repercute en el nivel de actividad, que lo estamos viendo también en el sentido de que ya la economía empieza a desacelerar y empieza a estancarse. Bueno, esto sin duda perjudica cualquier posibilidad de crecimiento económico. La economía se empieza a estancar y se empieza a frenar, y el motivo, Martín, ¿crees que tiene que ver un poco con que ya el sueldo de cada uno de nosotros cada vez vale menos, cada vez alcanza para menos, y es posible recuperar y hacer girar la rueda de la economía, digamos, en el bolsillo de cada uno de nosotros, viniendo más acá a lo cotidiano, digamos? Sin duda, sin duda. Bueno, para que una política económica funcione, Gabriel, tiene que traccionar o tiene que impulsarse el consumo, y el consumo se impulsa cuando el salario real crece, es decir, cuando el salario de todos los argentinos, cuando va al supermercado todos los meses, puede comprar más cosas, puede comprar más productos, puede comprar más alimentos, y no menos, como nos está pasando cada vez que cobramos el sueldo y a principio de mes tratamos de comprar la mayoría de las cosas que se pueden, porque sabemos que a mediados de mes va a tener un precio más alto. Por lo tanto, la primera base de la política económica es impulsar el consumo, que es aproximadamente un 70%, 2/3 partes de explicar el crecimiento o no de un país es porque se consume más. Lo segundo es la inversión. No se puede consumir más si también no se invierte más, no se amplía la capacidad de producción, no amplías las fábricas, no tomás nuevos empleados. Bueno, ese es el otro componente para que una política económica sea sólida, creíble y sustentable. Y el tercero es las exportaciones. Las tres cosas, vos hablabas al principio de un plan y yo te llevé muy a la coyuntura para decirte, mirá, la gravedad de lo que está pasando ahora, y además hay que revertirlo ya, hay que cortar esta tormenta financiera, pero yendo a un tema más de fondo, como vos planteás, que es nuestra vida de todos los días, se necesita un programa económico que impulse el consumo, que impulse la inversión y que impulse las exportaciones para crear los dólares genuinos que Argentina necesita para nuestras industrias, para nuestra producción, en definitiva para crecer. Y está claro que el problema también central, como vos lo ponés, es si el salario no crece, indudablemente la economía se resiente y la economía empieza a estancarse. Y esto tiene que ver con un salario que va corriendo por detrás de la inflación. El tema es no solo aumentar los salarios, sino un programa antiinflacionario en serio
que ataque las causas y no las consecuencias como está ocurriendo ahora. Te quiero meter en un lío técnico agradable y de pensamiento, porque trajiste las importaciones. Yo te quiero preguntar si coincidís con Cristina, que creo que el lunes último pasado dijo que la Argentina era un festival de importaciones. ¿Coincidís con la vicepresidenta? ¿No coincidís? A ver, la pregunta es cómo se sale de esto. Si uno mira el número de importaciones del último mes de mayo, que es cuando tenemos un número oficial, son 7.850 millones, que es más alto que lo habitual. Sí. Ahora, la pregunta es ¿cómo se soluciona esto? Cuando hay una diferencia que hay 15 valores distintos para el dólar. Si vos sos exportador de soja, tenés una retención y por lo tanto cobrás un 30% menos. Si sos un productor de maíz, tenés otra retención. Ni que hablar de los dólares financieros que están prácticamente un 100% por encima del dólar oficial. Entonces, es cierto que hay un crecimiento de las importaciones, pero mira, a mí me toca trabajar todos los días con el sector privado. El día jueves estaba dando una charla económica a una empresa de maquinaria agrícola en la provincia de Santa Fe. Obviamente lo estaba haciendo por medios digitales. Y le pregunto, bueno, ¿cuál es su preocupación central? Bueno, tener la chapa como para poder abastecer a mi proceso productivo, a su proceso productivo, que es hacer cosechadoras, hacer tractores, y por lo tanto lo que estoy tratando de hacer es comprar todo lo que puedo por adelantado, comprar esa chapa que no la recibo solamente de Argentina, sino que la tienen que comprar de Brasil, y bueno, frente a esta incertidumbre cambiaria, el comportamiento de una persona que ve el precio del mercado financiero, cómo se va escapando, cómo la brecha se va ampliando, bueno, es un comportamiento de poder defender su propia fábrica, su propia producción, y entonces adelanta importaciones. Si esto lo querés llamar un festival o no, vos ponele calificativo que quieras, pero el problema no es la calificación que le ponga. Después poner la calificación cada una quiera. El problema es el sistema. No puedes tener 15 valores para el dólar. No quiero ser autorreferencial, pero nosotros durante los 5 años y medio que nos tocó conducir el Banco Central, aún en momentos de crisis financiera como la que tuvimos 2008-2009, por la quiebra del cuarto banco de inversión en los Estados Unidos, el famoso Lehman Brothers en septiembre del 2008, bueno, nunca tuvimos cepo, nunca tuvimos tres tipos, siempre había un tipo de cambio único y teníamos un banco central que reaccionaba y no había brecha cambiaria y no se daban todo este tipo de anomalías. Entonces, el problema de fondo, Gabriel, es hay que unificar el tipo de cambio. Obviamente hay que hacerlo en un sendero, esto no es una cosa de un día para otro, porque el Banco Central no tiene reservas, pero ese es el problema de fondo. Después calificar las importaciones como quieras o los servicios, pero la solución al problema de fondo es un solo tipo de cambio. Vos sos el experto, Martín, yo soy el comunicador. Ahora creo que también, volviendo al tema de los cepos, hay medidas que retrasan el precio controlado, el cepo al dólar. Me parece que son medidas que retrasan y hacen mucho daño, y esto te lo pregunto y te lo consulto. ¿Crees que vale la pena hoy seguir teniendo con el tiempo un cepo al dólar que nos lleva a esto, ¿no? Porque las veces que hemos tenido cepo en la Argentina al dólar nos fue llevando siempre a lo mismo. Sin duda. Hay dos maneras de hacer política económica, Gabriel. Una es con la represión. Una es creyendo que apretando al sector privado, poniendo cepos, poniendo llaves, se va a lograr un comportamiento mejor de la economía. Yo estoy convencido, practico y enseño que haya política económica con incentivos, con estímulos. Si uno quiere que haya más oferta de divisas, bueno, por ejemplo, tiene que bajar impuestos. Por ejemplo, una de las leyes que yo propongo, vos sabés que yo estoy muy con el tema de generemos un programa económico por encima de la grieta y que esté con leyes apoyadas por el Congreso. Bueno, una de las leyes que a mí me gustaría que se vote en el Congreso es una ley que haga que las retenciones sean 0% para el incremento de las exportaciones, es decir, y esto para todos los sectores, no solo para el sector agro, para el sector industrial, para el sector servicios. Quiere decir que si vos exportaste este año 10 unidades de lo que sea, si haces maquinaria agrícola, si son 10 tractores, si son 10
programas de computación, lo que sea, 10 unidades, no por precio, sino por unidades. Si el año que viene exportás 12, sobre los 2 adicionales, tener una retención de 0. Esto Claro. es una manera de práctica de estimular la manera de que haya más dólares. Claro. Y esta es la manera, por lo menos, que yo practico de hacer política económica. La otra, me parece que lleva a una desconfianza permanente del sector privado y, en definitiva, lo que vos decís, ¿tenemos reservas hoy en el Banco Central? Y no, lamentablemente estamos esperando que nos venga el chequecito del Fondo Monetario a ver si podemos salir y pagar apenas las deudas que tenemos por delante. Bueno, y acá, si bien no tenemos semana a semana, las reservas son menores, Martín, ¿no? Han caído inclusive en esta última semana las reservas también de forma importante. Así es, como nadie ofrece, en este contexto de tormenta financiera, nadie ofrece dólares, bueno, tiene que salir por lo menos el Banco Central para abastecer lo mínimo indispensable para que la producción argentina tenga insumos, porque si no puede comprar insumos que vienen del exterior, tenés que parar la producción. Entonces se genera un círculo vicioso en lugar de un círculo que esté impulsado porque haya mayor oferta, porque estimulemos a que se amplíe la capacidad instalada, que se amplíe la capacidad de dólares, que obviamente se generan con más exportaciones, entonces bajémosle en los impuestos a aquellos que exportan más, porque uno que está escuchando por ahí dice, no, bueno, pero esto desfinancia a el sector público. Yo estoy diciendo no, lo que estoy proponiendo es sobre el aumento, sobre si aumentás, y entonces pones el incentivo en aquel que aumenta las exportaciones, aquel que aumenta dólares. Obviamente si te quedás en la misma cantidad de unidades que exportás, darás los mismos impuestos. Pero este es otro tipo de incentivos que hay que poner por delante. Te voy a hacer una trampa, porque sé algunas cosas que son en off, pero que no las voy a decir. ¿Cómo incentivás? A ver, tenemos una carencia, una falta de dólares, eso está claro, no hay que ser un especialista en saber eso. Ahora, también hay una realidad, hay gente que tiene dólares, que los tiene en el colchón, que los tiene en una caja, que los tiene en una caja de seguridad, que los tiene afuera. Los dólares están en algún lado, existen. ¿Cómo haces para incentivar a esa gente, a esos argentinos que tienen los dólares y decir, ven y ponlos en el mercado? Yo necesito tus dólares, yo necesito el consumo, necesito regenerar mi economía. Vení, dame tus dólares, yo te doy, ¿qué? ¿Cómo lo convenzo? A Gabriel, que tiene 10 dólares guardados en su caja de seguridad, que los ponga en el mercado y que me los haga funcionar. Bueno, necesitas un plan económico integral, ¿no? Que te dé un sendero, una previsibilidad en materia, por ejemplo, de cuánto vas a emitir de pesos para que no tengas una inundación de pesos en el mercado. Claro. Y para eso tenés que cambiar la Carta Orgánica del Banco Central, y por eso yo planteo que sea el Congreso y que sean leyes que tengan mayorías especiales. Con respecto a lo que vos decís, vos sabés que yo tengo una mirada integral que va desde leyes en materia monetaria, en materia de gasto público, en términos de simplificación impositiva, de impulso a las exportaciones, de infraestructura, es decir, un enfoque integral y no un enfoque parcial. En este contexto, digamos, donde planteo un plan económico que sea aprobado por el Congreso, en este contexto en donde lo que busco es generar la palabra clave, Gabriel, en esta conversación o para hacer política económica, confianza. Claro, si no tenés confianza, yo por más que te genere el mejor esquema económico, vos vas a decir, esto no dura, y por eso digo también que sean leyes con mayorías especiales, para que si en diciembre del año que viene gobierna Juan, José o María, tengas leyes que sepas que eso no va a cambiar. Una vez que tenés eso, tenés que generar incentivos impositivos para aquellos que tengan dólares en la Argentina, lo puedan volcar al consumo y a la inversión. Por ejemplo, si generamos incentivos para reducir el IVA, para la compra de bienes de consumo a la mitad, por ejemplo, aquellos que utilicen dólares que están en el colchón, bueno, hacerlo eso durante el primer año dentro de un programa integral, pero con un incentivo específico. Y si compras un bien durable, un bien de capital, hecho y fabricado en la Argentina y por argentinos, que genere empleo para los argentinos, le reducís el IVA al 0%. En la medida en que esos dólares se vuelquen en el primer año, digo, Gabriel, entiéndase, esta medida no puede ser aislada, tiene que ser dentro de un programa económico integral que regenere la confianza, claro, y que a mi juicio regenerás la confianza con leyes del Congreso, con leyes que tengan mayorías especiales,
y que marquen que Argentina salimos todos a caminar o a correr por la Ruta 2 y vamos todos a Mar del Plata, ¿no? Algunos van a Córdoba, otros van a Rosario, todos en el mismo sendero, y algunos lo caminarán más a la derecha, más a la izquierda, pero todos los argentinos con un sentido de rumbo y una previsibilidad concreta. Martín, la gente está cansada, primero que no le alcance la plata, y está cansada de escuchar la inflación, ¿no? Que ahora casi se familiarizó ese término, porque dice, bueno, a ver, esto que la inflación crezca significa que mi plata no me alcance, y la demostración es, voy al supermercado, antes compraba 30 productos, al mes siguiente compré 28, y así hasta llegar a comprar 12. La descripción tuya fue magnífica. Ahora, todos hablamos de la inflación, casi todos somos especialistas. El presidente habló de una guerra contra la inflación para combatirla y para ganarla. Ahora, yo creo que seriamente no se está encarando tratar de pelearme con la inflación y ganarle. Y aquí te quiero preguntar, ¿se están haciendo las cosas realmente que se deben hacer para ganarle la inflación en la Argentina? O, y acá voy a lo vulgar, o somos puro pico y decimos mucho más de lo que hacemos. Se está trabajando mucho más sobre las consecuencias que las causas. Cuando vos pones precios cuidados, nosotros, como sabés, en nuestro estudio económico, en Fundación Capital, estamos siempre ayudando a nuestros socios, a nuestros clientes a poder encontrar soluciones específicas. Y estábamos midiendo, por ejemplo, el año pasado, cuál era la diferencia, por ejemplo, los fideos secos. Vos sabés que hay productos que están en precios cuidados, claro, y el mismo producto que está en precios libres. Pues la diferencia el año pasado entre el precio cuidado y el precio libre era del 30%. Es decir, el fideo seco que tenía una marca con precios cuidados y el precio que estaba libre del mismo producto, los mismos fideos secos eran un 30% más caros. Ahora son un 41% claro, más caros. Lo que quiero mostrarte es que los controles de precios, los precios cuidados no funcionan. Sí, lo que funciona en la economía y en particular en la inflación es atacar todas las causas que generan inflación. Y eso tiene que ser con una política de gasto público, de emisión monetaria. Yo le daría nuevamente independencia al Banco Central para que no esté emitiendo con una voracidad realmente muy grande como lo estamos viendo en el último mes, con una política de ingresos también en donde el sector público marque un comportamiento de todas las variables, de todos los pagos que hace, es decir, también con leyes, Gabriel, que nos marquen un sentido de convergencia. Si nosotros queremos, por ejemplo, una inflación del 40% para el año que viene, tenemos que tener una política de gasto público, emisión monetaria, políticas de ingresos del sector público, lo que paga el gobierno a los distintos pagos que tiene que hacer. Bueno, todos tienen que crecer al 40%, no uno al 80%, otro al 60%, otro al 40%, porque lo que tenés es una gran descoordinación. Yo planteo esto en una ley de estabilización macroeconómica que también marque que el gasto público crece y la emisión monetaria crece a un 40% el año que viene, el año subsiguiente a un 30%, el otro año a un 20%, y así para llegar en un programa de 4 años a 10%. Un shock en los anuncios de leyes y una paulatina implementación con rendición de cuentas de parte de todas las autoridades. Esa es mi modesta contribución a cómo se resuelve el problema de la inflación en la Argentina. Carlos Melconian en las últimas horas contó que le faltaba reunirse con mandatarios, y uno de ellos era Cristina, y contó que se había juntado con Cristina Fernández de Kirchner. Yo te pregunto esto porque, a ver, esta es mi idea, esta es mi cabeza, esta es mi manera de pensar, esto es lo que yo haría. ¿Vos esto se lo contaste a alguien? Digo, más allá de hacerlo permanentemente en los medios de comunicación, porque sos fuente para nosotros de consulta permanentemente lo que pasa en la Argentina, ¿lo has hablado esto con algún funcionario? ¿Lo has hablado con Cristina? Digo, ¿está al alcance de las manos de los dirigentes políticos de nuestro país hoy por hoy esto, Martín? Sí, en el caso mío en particular, yo también hablo cuando me requieren, o sea, cuando no estoy tocando la puerta de nadie, pero sí cuando me requieren distintos gobernadores, intendentes, por supuesto legisladores. Estas ideas que te comento a vos las he comentado, las tengo escritas, en algunos casos también las facilito, pero en muchos casos veo que no perciben el sentido de urgencia que tenemos todos los argentinos que estamos de a pie, ¿no? Claro. Parecería que la clase política sigue con una
lógica distinta a la que tenemos todos los ciudadanos y por lo tanto no ven esta urgencia. Pero sí, yo trato de hacer aportes como nos hace Carlos Melconian, que me parece buenísimo también lo que está haciendo en términos de todos los economistas profesionales que tenemos poca experiencia en el sector público, que podamos poner nuestros conocimientos y sobre todo ideas concretas y proyectos de ley y también que estén no solo hablados sino escritos por delante de los distintos políticos del oficialismo, de la oposición, me parece que es un camino para por lo menos dar esta necesidad y urgencia que tiene hoy la Argentina de resolver todos estos problemas. Este plan que vos tenés en tu cabeza con las leyes puesto a funcionar mañana, ¿no? Uno a veces quiere, esto es como cuando le duele la cabeza, ¿no? Uno se toma un Megral y dice, bueno, no se me pasó todavía, no, pero pará, tiene que hacer su efecto. O sea, no es que de un momento para el otro la pastilla, el analgésico te calma el dolor. Cuando vos agarrás y tomás por las astas esta situación económica que vive la Argentina y haces un plan serio, con leyes, avalado, ¿cuánto tarda la Argentina por lo menos empezar a acomodarse y no seguir perdiendo todos los meses el ciudadano de a pie, como vos recién decías? La Argentina tiene una capacidad de recuperación que nos asombra a los argentinos y también a gente cuando nos ve del exterior. Y en esto la respuesta tendría que ser mirar a similitudes históricas. Argentina tuvo una fenomenal crisis en diciembre o diciembre del 2001, enero del 2002, y ya en septiembre del 2002 estaba creciendo a un ritmo del 5,7%, casi el 6%, y con una inflación bajando. Lo mismo ocurrió en 1991 con el plan de convertibilidad, y lo mismo ocurrió en 1985 con el plan austral, el plan de Juan Zurroil, que prácticamente en 3 trimestres, un año, Argentina pudo pegar la vuelta y pudo encontrar un sendero que generó confianza. La clave, por supuesto, es esto, sin poder político, Gabriel, todas estas ideas o estos proyectos, por eso digo, tienen que ser leyes, es clave, digamos, la precondición es que haya una visión política común, y en un país que está tan fragmentado como el nuestro, reitero, tiene que ser el Congreso Nacional el que le dé respaldo político a un plan, a un equipo, a una coordinación única, por lo que hablábamos al principio de nuestra charla, y estas son las 3 condiciones: plan, equipo y leyes, y Argentina tiene una capacidad de recuperación que está dado por la calidad de nuestros recursos humanos, que son los mejores de América Latina, y lo vemos permanentemente en nuestros jóvenes, la calidad de nuestros recursos naturales, es decir, la capacidad de recuperación de la Argentina nos sorprende hasta los propios argentinos. Sí, y con esto te cierro, no te quiero demorar más, Martín, pero estamos en un problema, porque las necesidades que ven ustedes, que son los especialistas, y queremos ver nosotros, que somos los comunicadores, lamentablemente, y como lo marcaste en la respuesta anterior, no son las mismas necesidades y urgencias que tiene la política para con los ciudadanos de a pie. Ese es un problema. Así es. Ese es un problema. Así es. Martín, es un placer siempre, gracias. Que tengas buen fin de semana. Gracias, lo mejor para ustedes. Gracias. Martín Redrado, señores, con nosotros, hablando un poco de la actualidad política, económica que vive la Argentina en estos momentos.